Se encendió una gran polémica por la decisión de un juez que embargó varias cuentas de la nación por una deuda del gobierno nacional con una empresa filial de EPM, deuda cercana a los 41.000 millones de pesos. Catalina, el asunto, que es muy técnico y confuso, desató un agrio cruce de señalamientos. El presidente Gustavo Petro dijo que detrás de esta decisión está el uribismo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le respondió y refutó su acusación con cifras de lo que el gobierno le ha dejado de pagar a EPM. Este fallo del juez abrió la discusión sobre la legalidad de esta decisión. Además, puso sobre la mesa el panorama de las deudas del gobierno con otras empresas de energía eléctrica del país. Pero veamos la historia que provocó el malestar del presidente Petro, quien arremetió contra EPM y ordenó al ministro de Minas y Energía tomar medidas. La demanda la interpuso la empresa Centrales Eléctricas del Norte de Santander, filial de EPM, porque el gobierno no les ha pagado los subsidios de servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3 correspondientes al año pasado. El auto del juez, por un lado, ordenó que el gobierno pague a esa empresa 41.654 millones de pesos por la deuda pendiente y sumarle los intereses moratorios por más de 5.528 millones de pesos. Y por otro lado, decretó el embargo y retención de los dineros que reposen en las cuentas corrientes de ahorros, CDT y demás productos bancarios de los que sea titular el gobierno, hasta por 83.309 millones de pesos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X, fue el primero en celebrar porque señaló que la justicia les dio la razón. El gobierno nacional pague lo que le debe por todo lo que le corresponde de subsidio a la tarifa de energía estrato 1, 2 y 3 a las empresas para que no las ahoguen. Hemos logrado otros temas y eficiencias dentro de la empresa, donde reduce, por ejemplo, el nivel de pérdidas, que le va dando sostenibilidad un poco en el tiempo. Yo mismo lo he dicho, es que EPM es la que ha sostenido esto. Tras conocer la decisión en el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro arremetió contra EPM y aseguró que se trata de un sabotaje del uribismo contra el gobierno nacional. EPM, que es una empresa pública a la cual la nación la ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la nación. O sea, no solo el uribismo sabotea la financiación del gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga. Esa es una acción política, no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín. Y ordenó tomar medidas. Le pido aquí a Angie que tome las medidas que hay que tomar. Ministro de Minas y Energía Eléctrica, hay que tomarlas, punto. El ministro de Minas, Edwin Palma, a través de su cuenta en X, respondió que si bien es cierto que hay algunas deudas con el sector eléctrico, las filiales de EPM han recibido ya el 85% de los pagos y advierte que si ese va a ser el tono de las conversaciones sobre un tema sensible para los usuarios, lo tendrán. Desde el Ministerio de Minas aseguran que están en consultas jurídicas para tomar decisiones. Pues en diálogo con Noticias Caracol, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que el gobierno está exponiendo al país a un apagón por no cumplir con su responsabilidad de pagar a las empresas los subsidios que se otorgan a las tarifas de los estratos 1, 2 y 3. Esto dijo Gutiérrez. Al presidente Petro, lo único que le pedimos es que cumpla la Constitución y la ley. Nosotros no le estamos pidiendo que nos haga un favor ni que nos quiera. Resulta que por ley el Estado, el gobierno, tiene que pagar el subsidio a la tarifa de energía, los estratos 1, 2 y 3. El año pasado no pagó nada a ninguna de las empresas prestadoras de energía en el país y esto pone en riesgo a los usuarios y pone en riesgo a las empresas porque las quiebra, así como quebraron el sistema de salud. Lo que pasa aquí es que esta es una decisión, es de un juez. Acá hay una demanda que se instauró desde EPM al gobierno nacional por decirle, venga, usted no ha pagado, le debe ya 1.3 billones de pesos a EPM, a las empresas de EPM, por el subsidio a la tarifa de energía de estrato 1, 2 y 3, que van es para pagar las cuentas de las personas más pobres del país. Son 12.680.000 hogares, entonces quien incumplió fue el gobierno nacional. Aquí le estamos diciendo, ojo, genera un apagón el gobierno nacional, ojo con los usuarios y ojo con las empresas. Mire, yo tengo aquí una resolución del Ministerio de Minas, que además contradice lo dicho por el gobierno nacional y por el propio presidente, porque aquí en esta resolución del 6 de marzo le dice el ministro de Minas al ministro de Hacienda,
señor, pague lo que se debe por la tarifa de subsidio de energía de los estratos 1, 2 y 3 a 27 empresas, no solo EPM, a 27 empresas del país, públicas y privadas. ¿Y qué hace el juez? Basado en esa resolución de lo que deben, le dice al Gobierno Nacional, usted no ha pagado. Aquí están los fallos del juez y le dice, pague. Y el Gobierno Nacional tiene que responder. Mal hace el presidente Petro en seguir generando odio, está diciendo muchas mentiras todos los días. Yo creo que está equivocado, yo creo que lo que hay es populismo puro y duro. Cada vez se parece más a Ortega, cada vez se parece más a Maduro y hay que decirle que actúa como un dictador. Primero, porque tratar de calificar un fallo de la justicia alrededor de una orientación supuestamente política es un grave error y ya hay que recordarle al presidente que por más presidente que sea, la justicia es independiente y toma sus decisiones. El gobierno tiene el derecho a apelar, que apele, pero en derecho. Hay juristas que dicen que las cuentas del Estado, que los recursos del Estado son inembargables y que ese juez que ordenó ese embargo podría incluso caer en un prevaricato o en una mala acción. ¿Usted qué le han dicho sus abogados acerca de esto? EPM no es el que embarga cuenta, EPM presenta una demanda que además entiendo van a presentar todas las otras empresas de energía también del país, lo mismo las de salud porque no están destruyendo el sistema de salud y el sistema energético también y entonces quien toma la decisión es un juez, hay que tomar la decisión en derecho. Recuerden que Puerto Carreño se quedó a oscuras. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional le debía la plata de los subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3. Por 6.000 millones de pesos dejaron a pagar Puerto Carreño. ¿De quién fue la responsabilidad? Del gobierno nacional. Pues esta decisión de un juez de Bogotá sobre el embargo a varias cuentas del gobierno nacional es objeto de cuestionamientos. El Ministerio de Hacienda dijo que los dineros son inembargables. Reconocidos juristas opinaron sobre el tema. La respuesta del Ministerio de Hacienda no se hizo esperar tras conocerse la decisión de un juez de Bogotá que ordenó embargar las cuentas del gobierno por las millonarias deudas que tiene con EPM y sus filiales. El ministro de Hacienda afirmó de manera tajante que las cuentas del gobierno son inembargables. Según la explicación del Ministerio de Hacienda, la medida contradice disposiciones legales establecidas en los artículos 19 y 34 del Estatuto del Presupuesto, los cuales prohíben el embargo de cuentas públicas, porque esta ley busca proteger los recursos estatales destinados a la ejecución de políticas públicas y programas sociales. Incluso algunos abogados constitucionalistas respaldan la tesis del gobierno. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, los recursos que hacen parte del presupuesto son inembargables. Sin embargo, los funcionarios deben tomar las medidas conducentes para atender las obligaciones de los respectivos órganos. De manera que si un juez de la República decretó un embargo de rentas incluidas en el presupuesto nacional, estaría violando el Estatuto Orgánico y se deberían ejercer los recursos para que se revoque esa disposición judicial. En el sistema jurídico colombiano, los bienes, dineros, recursos que ingresan al presupuesto nacional no son embargables. Lo señala el Código General del Proceso en el artículo 594. Tampoco los bienes de los servicios públicos, que tienen una restricción. Por eso llama la atención el embargo que hace un juez municipal en Medellín o el circuito a los ingresos de la nación. El ministro de Hacienda adelanta hoy consultas jurídicas en torno a esta decisión judicial, que algunos consideran exótica y sin precedentes. Con base a ese análisis se tomaron las medidas correspondientes para contrarrestar el fallo. De momento no hay claridad de cuáles rubros del presupuesto nacional se verían afectados en caso de que se concrete el embargo de más de 80.000 millones de pesos depositados en las cuentas que el juez ordenó embargar. Una de las deudas más altas que tiene el gobierno por subsidios al servicio de energía es con la empresa Aire, que ahora está intervenida y que presta servicios al Atlántico, Magdalena y La Guajira. Margarita Ariza, ¿se conoce el monto de esa deuda? Miren, según datos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía, ASOCODIS, el gobierno nacional le adeuda a la empresa Aire intervenida
por concepto de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente unos 300.000 millones de pesos. Recordemos que así lo contempla la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios, que ordena colaborar con estos estratos para minorar el costo del kilovatio, que no puede superar un techo de 173 kilovatios de consumo. Nosotros dialogamos con el coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de la región Caribe, Norman Alarcón, y esto nos dijo. Aquí en el departamento del Atlántico, la deuda que tiene el gobierno nacional con Aire intervenida es de unos 300.000 millones de pesos. Y con Afinian, que es la filial de EPM de Medellín en la costa, son 695.000 millones de pesos. Es decir, que el gobierno del doctor Gustavo Petro le debe a las empresas eléctricas comercializadoras en la región Caribe cerca de 1 billón de pesos en subsidios únicamente. Dice el coordinador de la Liga de Usuarios que eso sin tener en cuenta la opción tarifaria que se comprometió el gobierno nacional a pagar y que supera los 2 billones de pesos. Margarita, gracias. La empresa de servicios públicos de Cali dice que también hay una deuda por subsidios, pero no están en crisis. ¿Qué explican en esta entidad? Carlos Aponte. Hola, ¿qué tal? Pues mira, hablamos con el gerente de empresas municipales en Cali. Ellos señalan que desde la capital del Valle no se están presentando inconvenientes por parte de deudas que tenga el gobierno nacional con esta entidad, que se están cumpliendo con los subsidios y que la relación con el gobierno nacional en estos momentos es buena. Esto explica el gerente de Cali sobre esta situación. Las empresas están teniendo básicamente dos temas con el gobierno nacional. Uno es los subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3 y lo otro es la opción tarifaria, que fue lo que se hizo de diferir la tarifa durante la pandemia. En Cali afortunadamente no tenemos saldos pendientes por el tema de opción tarifaria. En subsidios tenemos un saldo pendiente con el Ministerio de Minas de cerca de 6.000 millones de pesos, pero es lo normal. Entonces no tenemos ninguna situación crítica con el gobierno y al contrario estamos trabajando en iniciativas. Dice además el gerente de las empresas municipales de la ciudad de Cali que están trabajando de la mano con el Ministerio de Minas y Energía y también con el Ministerio de Hacienda para lograr proyectos de transición energética en esta zona del suroccidente del país. Carlos, y también en Santander, la empresa de energía eléctrica ESA aseguró que el gobierno nacional le adeuda 117.000 millones de pesos de los subsidios para los estratos menos favorecidos. Natalia Ramos tiene la información. Hola, buenas tardes. Pues miren, ESA, que es filial del grupo EPM, explicó que el gobierno nacional tiene saldos en rojo con los subsidios ya aplicados en la factura, es decir, para las familias de estratos 0, 1, 2 y 3 de Santander, del sur de Bolívar y del sur del Cesar, que ya fueron beneficiarios. Agregaron que la decisión sobre cuáles serán las actuaciones legales contra el gobierno nacional estará en manos del grupo empresarial antioqueño. Mientras tanto, el alcalde de Bucaramanga le pidió a la cartera responsable del gobierno nacional que se ponga al día con la región. El tema de luz está afectando estratos 0, 1, 2 y 3. El subsidio que se le entregaba a la electrificadora hoy está en deuda. Pero si nos vamos a la alcaldía de Bucaramanga, tema de PAE, tema de seguridad, tema de pospenados. ¿Cuánta plata le están debiendo a Bucaramanga o se dejó de recibir en Bucaramanga, por ejemplo, para el PAE y la educación? Mira, Bucaramanga hoy está poniendo más de 25.000 millones de pesos solo en tema educativo para suplir un faltante que hay en temas de PAE, alimentación, transporte, seguridad. Todo este componente educativo, hoy es el municipio el que tiene que entrar a responder cuando la nación debería garantizar el 100% del PAE. Es una política pública nacional. Por estas y otras razones, las directivas de la antigua electrificadora de Santander, hoy ESA, se encuentran reunidos a puerta cerrada discutiendo este tema. Aunque la empresa de energía fue adquirida por el grupo empresarial EPM, aún hay un porcentaje de inversión de la gobernación de Santander. Información desde Bucaramanga, Natalia Ramos, Noticias Caracol. Natalia, a propósito de la polémica de hoy sobre estos subsidios que por parte del gobierno no están llegando cumplidamente a las empresas prestadoras de energía eléctrica, revisemos cómo están las cuentas. Hasta el 31 de enero de 2025, la deuda total por subsidios asciende a 2,8 billones.
Ahora miremos a qué empresas les deben más dinero. A EPM y filiales el gobierno les adeuda 1.2 billones. Celsia 250.000 millones, Enel 170.000 millones de pesos, Electrohuila 120.000 millones de pesos, Empresa Boyacá 110.000 millones de pesos. Ahora revisemos la magnitud de la deuda. Los subsidios de energía que se entregan cada mes valen 300.000 millones de pesos. Es decir, que con la deuda del gobierno esto equivale al subsidio para 9 meses. Recordemos que estos subsidios están destinados a familias de estratos 1, 2 y 3, que son en total 13.500.000 familias, es decir, 40 millones de personas. El subsidio cubre los siguientes porcentajes, según el valor de la factura que llega cada mes. Para el estrato 1, el 60%, para el estrato 2, el 50% y para el estrato 3, el 40%. Si las empresas no pueden seguir prestándole más plata al gobierno para cubrir estos subsidios, la opción que tiene es cubrir el valor total del servicio. Por ejemplo, al estrato 1 le implicaría una alza de 140% y en el Caribe, al mismo estrato 1, tocaría subirle 100%.